Algún día vamos a aplicar en serio la ley de medios en la República Argentina y van a ser premiados los que verdaderamente merecen ser premiados. Esta frase la dijo la presidenta Cristina Fernández de Kirchner el pasado 3 de junio en la ciudad de Mendoza, mientras hacía inauguraciones por cadena nacional. Toda una confesión de parte de quien está a punto de concluir su mandato. La Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual fue aprobada por el Congreso y promulgada por el Ejecutivo en octubre de 2009, en reemplazo de la vieja Ley de Radiodifusión 22.285, que había sido instituida como decreto ley por la dictadura en el año 1980. Sin embargo, el Grupo Clarín, defendiendo con uñas y dientes intereses y privilegios conquistados en años de pactos con gobiernos constitucionales y militares, impugnó sistemáticamente la aplicación de 4 artículos de la ley, mediante sucesivas medidas cautelares. Hasta que finalmente, el 29 de octubre de 2013, la Corte Suprema de Justicia dictó un fallo final que determinó la validez de los 4 artículos en cuestión y la constitucionalidad general de la ley. Pero, ¿qué pasó hasta ahora con la Ley de Medios Audiovisuales? Bienvenidos, bienvenidas, un nuevo programa de Pateando el Tablero en La Izquierda Diario. Está presentado el tema y para hablar sobre esto con 2 especialistas, cada uno en su rama, en su disciplina, estamos con Martín Becerra. Gracias, Martín, por estar con nosotros. Gracias. Martín es doctor en comunicación por la Universidad de Barcelona, docente de la Universidad de Buenos Aires y la Universidad de Quilmes, investigador del CONICET y es autor de varios libros donde trata y estudia en profundidad el tema de la economía política de los medios de comunicación. El último libro precisamente se llama De la concentración a la convergencia, políticas de medios en Argentina y en América Latina. Vamos a estar hablando de algunas cosas que dice este libro muy interesantes. Y bueno, también estamos con Tomás Eliashev. Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Gracias por venir. Tomás es periodista, trabaja actualmente en la revista 23, donde es delegado gremial, y también trabaja en el portal marcha.org.ar. Es uno de los referentes del colectivo de trabajadores de prensa. Y bueno, en estos días, en estas semanas, en estos meses es impulsor, junto a cientos de compañeras y compañeras del gremio, del nuevo sindicato de prensa de Buenos Aires, el CIPREVA, donde vas a cumplir más concretamente la tarea de secretario de Derechos Humanos. Bueno, quedó planteado en última instancia en lo que vimos recién. Nosotros desde el Pateando del Tablero y La Izquierda Diario somos unas propuestas comunicacionales impulsadas por el Partido de los Trabajadores Socialistas, con lo cual tenemos una posición tomada al respecto y además, particularmente, junto con otros compañeros y compañeras, venimos estudiando desde hace tiempo esta temática. Así que bueno, vamos a hacer una conversación donde voy a preguntar y algunas cosas también por ahí voy a opinar. Pero concretamente, ustedes, ¿qué piensan? ¿Qué balance hacen ustedes de estos casi 6 años que fue promulgada la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual? Bueno, Martín, vos lo venís estudiando más en profundidad todavía. Bueno, yo creo que son 6 años de un debate político y social bastante inédito, un poco más de 6, porque el debate comenzó año y medio antes de que el Congreso aprobara la ley. Sobre el tema de regulación de medios, un poco sobre la propiedad del sistema de medios, que, bueno, eso es bastante interesante porque agrega un tema al debate público que en general era bastante tabú, sobre todo para el sistema político, para la élite política, periodística, digamos, era un tema que no se abordaba masivamente, quiero decir, públicamente. Y eso cambió. Ahora, la ley tiene objetivos que son bastante claros, más allá, digamos, de cuál sea la resolución técnica que los artículos de la ley plantean para alcanzar esos objetivos. Los objetivos que tiene son muy claros, desde mi punto de vista son buenos objetivos de política pública, como ser disminuir la concentración de la propiedad de los medios, darle un mandato a los medios estatales para que sean públicos y no gubernamentales, asignar un 33% del espectro radioeléctrico para que organizaciones sin ánimo de lucro, así las define la ley, o sea, medios comunitarios, pero también fundaciones, sindicatos, etcétera,
puedan acceder a la titularidad de medios de radio y de televisión, básicamente, y cuotas de producción nacional, independiente, propia, según el nivel de medio del que hablemos. Todos estos objetivos me parecen loables, digamos, contrastan mucho con lo que viene sucediendo en la estructura del sistema de medios en el país. Ahora, en cualquiera de estos objetivos ya vamos a alcanzar los 6 años desde que el Congreso aprobó la ley. Creo que está claro que estamos muy lejos de cualquiera de ellos, muy lejos. En algunos casos no se hizo nada, en otros se hizo muy poco. Y en el medio están estos 6 años, en donde efectivamente hay grupos multimedios, básicamente Clarín, que interpusieron acciones judiciales. Era previsible que lo hicieran, digamos. Vivimos en un país en donde desde hace décadas hay una concentración de medios. Es lógico que los que se beneficiaron con esa situación interpongan acciones para preservar sus beneficios. La Corte Suprema, como decía el video, en 2013 se expidió, dijo que la ley es completamente constitucional. El Grupo Clarín estaba adecuándose a la ley en un marco medio engañapichanga, digamos, quiero decir, como se adecuan los grupos en un país como la Argentina cuando tienen que adecuarse, que es muy pocas veces. Junto con otros grupos presentó su plan. Todos los planes presentados, desde mi punto de vista, tienen muchos problemas si uno se pone riguroso en su evaluación, pero significaba, digamos, un lento acomodamiento al nuevo marco legal. Y el gobierno decidió el año pasado, después de aprobarle, de aceptarle el plan de adecuación, decidió, sabiendo que eso implicaba una nueva judicialización del plan del Grupo Clarín, decidió rechazárselo, después de 10 meses en donde estuvo vigente ese plan. Bueno, y ahí estamos. O sea, creo que la frase con la que se abre el programa de la presidenta puede ser leída como un lapsus, ¿no?, de la presidenta, sí. Dice, ahora algún día vamos a implementar la ley, o también puede, de una manera, digamos, más piadosa, podría verse como que la conductora del kirchnerismo cree realmente el discurso de que ellos no pueden implementar la ley de medios porque hay poderes, por ejemplo la justicia o el Grupo Clarín, que impiden que la ley se concrete. Tomás, desde los trabajadores de prensa, además en otro bloque vamos a hablar del proceso que ustedes particularmente están viviendo con esta conformación del nuevo sindicato, pero a lo largo de todos estos años también como que tenían algo para decir o tienen mucho para decir, pero estuvieron medio ausentes, ¿o no?, de la discusión. Sí, exactamente. La ley de medios, toda la discusión que se generó hizo que haya mucha expectativa en el gremio de prensa, porque la mayoría de los compañeros trabajadores de prensa es favorable a que los monopolios no tengan tanto poder. Y como estaba presentada la iniciativa de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, los puntos de la coalición que planteaban una comunicación distinta, el cuestionamiento de los monopolios, todo eso cayó muy bien y generó realmente mucha expectativa entre los compañeros. En la mayoría de las reacciones hubo mucho acompañamiento desde afuera porque nuestro sindicato en ese momento, la UTBA, no hizo nada para que participemos, ni para discutir ningún artículo, ni ningún punto, con lo cual estuvimos ausentes. No una solo... pequeña aclaración. Sí. Vos hablás de las redacciones, si bien la ley no regula los medios gráficos, que en su gran medida, cuando uno habla de trabajadores de prensa, piensa en los diarios, en las revistas, los grupos de los que estamos hablando tienen diarios, canales y radios que son los medios que estaban regulados por Exactamente. Igual estamos hablando, tampoco tuvieron participación los trabajadores de las radios ni de la televisión. Claro. Y los que trabajamos en prensa escrita vimos cómo nuestros patrones adquirían canales, etc. La principal crítica para hacer al muy buen análisis que hacía Martín sobre los objetivos loables que no se cumplieron, es que pareciese ser que el gobierno quiso contrapesar a un monopolio, al Grupo Clarín, con el cual tenía un acuerdo político importante hasta 2008-2009. Cuando rompen ese acuerdo, parece ser que su idea fue que para enfrentar un monopolio hay que fortalecer otros monopolios. Claro. Entonces hoy en día tenemos al Grupo Índalo constituyéndose como un monopolio opuesto supuestamente al monopolio de Clarín. Tenemos otros grupos como el grupo Spolsky Garfunkel, que también han crecido muchísimo
en estos últimos años, al calor de la pauta oficial y de una serie de beneficios que han obtenido de parte de los gobiernos. Y bueno, desde los trabajadores de prensa vemos que no puede haber libertad de expresión sin que los trabajadores de prensa tengamos libertades sindicales y sin que nosotros podamos discutir sobre los contenidos que se generan en los canales de televisión, en las radios, en los diarios, en los portales, en las revistas. Los trabajadores de prensa estamos sufriendo situaciones de precarización muy fuerte, con patronales que tienen mucho poder y que se han fortalecido estos últimos años y que no dudan en no respetar la ley. Entonces, bueno, recién se veían las imágenes del acto que hicimos el otro día en C5N para repudiar el despido de 2 compañeros delegados. Y bueno, si uno ve que la ley de medios terminó, o todo el debate sobre la política de medios terminó beneficiando a patronales que tienen la misma práctica que tiene el Grupo Clarín y que no defienden intereses populares, pueden posicionarse a favor de un gobierno o hacer más papismo que el Papa para quedar bien con quien tengan que quedar bien. Pero nos parece, como trabajadores de prensa organizados, que hacemos un ejercicio crítico de la profesión y que buscamos que el oficio periodístico esté al servicio del pueblo, vemos que la ley de medios fomentó un debate interesante, puso en el tapete la cuestión de los medios, no solo en las redacciones, sino en la sociedad. Más gente desconfía del mensaje de los medios, pero en lo concreto vemos que los compañeros de los medios comunitarios alternativos y populares siguen en una situación muy precaria. No ha habido un avance concreto en ese sector que uno pueda decir que sirvió para eso, que creemos que esa es una forma concreta de apoyar la lucha contra los monopolios, es fomentar la comunicación comunitaria. Eso no sucede, se condiciona a la opinión política de ese medio comunitario la posibilidad de acceder a las licencias. Tuvo una serie de cuestiones que hacen que una iniciativa que podría haber sido muy buena haya de alguna manera hecho que cambie algo para que todo siga igual. Hay 2 momentos que son interesantes. En septiembre del año 2009, Cristina Fernández de Kirchner dio marcha atrás, estaba en la plena discusión, ¿no?, de aprobar la ley o no, y tenían que ganar votos en el Congreso, y para ganarse los votos de la centroizquierda, que es lo que finalmente sucedió, retiró uno de los artículos del proyecto, con lo cual las telefónicas no podían finalmente acceder a radios a canales de radio y a canales de televisión y emisoras radiales. Pero sin embargo tuvo un discurso en esa misma época donde frente a empresarios telefónicos les dice: quédense tranquilos que la convergencia tecnológica indefectiblemente se va a dar, sería tapar el sol con las manos no aceptarlo. Estamos hablando de 5 años después, llega la ley Argentina Digital. Que ahora te voy a preguntar a vos precisamente qué significa eso, porque en tu libro vos decís 2 cosas, muchas cosas, pero hay 2 que son muy interesantes, que es que el periodo kirchnerista no se puede desprender o no se puede desligar de todo el proceso anterior, hablando de los 30 años, ¿no?, del 83 para acá, y que este sería el periodo, estos últimos años, de concentración convergente. O sea, sí, contrariamente al discurso, sí, se produjo un proceso de concentración mayor. Y la ley Argentina Digital, como otras medidas, ¿no?, porque yo también había notado que se hizo con la televisión digital abierta, el tema de la venta de Telecom a Fintech, que es un grupo asociado a Clarín. Bueno, ¿qué análisis haces de este proceso en clave de esto, ¿no?, de concentración convergente? Sí, efectivamente. Yo creo que en parte de lo que vos planteás y lo que decía Tomás, se puede ver, yo creo que se puede historizar la estructura del sistema de medios o cómo observamos el comportamiento del sistema de medios en un plano más amplio, ¿no? No solamente el kirchnerismo, sino desde el 83 y hasta acá, pensando en qué formas tuvo la concentración de ese sistema. Digamos, tuvo una concentración multimedios expansiva, durante la década durante las 2 presidencias de Carlos Menem, claro, tuvo, y parte de la Rúa, digamos, hasta el derrumbe del gobierno de la Alianza, tuvo una concentración defensiva muy bien expresada con esta ley que se llama Ley Clarín, porque es la Ley de Preservación de Bienes Culturales del año 2003, pero que no es solo, no fue hecha solo a la medida de Clarín, sino también a la medida de Telefónica, de Haddad, o sea, de varios operadores del sistema privado en aquel momento. Seguro, Clarín era el más grande, ciertamente. Y una de las deudas más importantes, sí, claro, pero quiero decir, benefició a muchos, claro, no solo, también a Clarín, sí, desde luego. Esa fase de concentración defensiva, digamos,
son muy expresivas de esa fase la extensión de licencias que decidió Néstor Kirchner para el Grupo Clarín y para Telefe en diciembre de 2004, el decreto 527 donde amplía para todos los grupos de medios 10 años de extensión de licencia en mayo del año 2005. Es decir, hay muchos indicadores que abonan esta idea de que hay una concentración y que el Estado produce política, emite regulación en función de que estos grupos privados no queden desguarnecidos frente a la crisis o a la recomposición de su nivel de rentabilidad post-crisis de 2001-2002. Y yo creo que se abre una especie de paréntesis en esta situación a raíz del enfrentamiento entre el kirchnerismo y el Grupo Clarín 2008-2009. La ley de medios expresa ese paréntesis. Y ya en los últimos años el crecimiento de Cristóbal López, el robustecimiento de la posición de David Martínez del Fondo Fintech, que además es uno de los tenedores de deuda argentina, externa argentina, el crecimiento de otros grupos y de Telefónica mismo, la aprobación del plan de adecuación de Telefe, Telefónica a la ley audiovisual y sobre todo esta ley que se llama Argentina Digital, que es de diciembre del año pasado, de 2014, son expresión para mí muy clara de que ese paréntesis, si existe, digamos, en mi análisis existe, pero bueno, se terminó, y que el gobierno de manera muy expresa, muy taxativa, ha optado por avalar una nueva fase de concentración, que es esta fase de concentración convergente, en el sentido de que son grupos que ya no son grupos multimedios únicamente, ya no es el dueño de un canal de televisión que, o sea, murió Romay, ¿no? Digamos, no es solo Romay, que tenía bueno, un teatro, una radio, un canal de televisión, empresarios nacionales. No. Esto es un nivel de concentración que incluye al sector de telefonía fija, móvil, conexión a internet, o sea, telecomunicaciones, medios de comunicación, actividades financieras, bancarias, que además tienen una lógica de rentabilidad más cortoplacista, distinta de la lógica de funcionamiento económico del sector de medios, lo cual seguramente impacta en la cuestión de los contratos laborales, claro. Porque el comportamiento económico de esos grupos es diferente. Romay era autoritario, Héctor Ricardo García, son tipos que, sistema de medios tradicional, autoritarios, ¿no? Pero te negociaban con la comisión interna. Creo, corríjanme si me equivoco, ustedes saben del tema. Me parece que estas sociedades anónimas de capitales que cuesta identificar tienen un comportamiento distinto. Es interesante porque con la ley de medios hubo un debate público, ¿no? Donde todo el mundo hablaba, se transmitían casi en cadena nacional los debates, y sin embargo con la ley Argentina Digital que se votó en diciembre fue algo muy express, y sin embargo vos planteás que es una ley superadora, si se quiere, en términos de concentración, a gran parte de lo visto antes. Explicá brevemente qué significa la ley Argentina Digital, porque justamente quien esté mirando posiblemente no tenga ni idea de lo que se trata. Sí, la ley Argentina Digital autoriza niveles de concentración cruzada que la ley audiovisual no autorizaba. Claro. Permite que las telefónicas compren medios audiovisuales, exploten, digamos, intereses en el sector audiovisual, algo que la ley audiovisual, por el motivo que vos señalaste, no permitía. Permite la extranjerización. Es absolutamente ambigua en términos de concentración. Quiero decir que si el PTS llegara a tener una posición de gobierno y mayoría en la AFTIC, que es el órgano de aplicación de la ley, probablemente, tal como está redactada, podría utilizar la ley para disminuir el nivel de concentración privada. Pero si ¿en manos de Scioli? En manos de Scioli o de Macri, probablemente la misma ley, sin tocarle una coma, permita niveles de concentración mayores de los que todavía hoy existen, ¿no? Porque es una ley muy ambigua. Dice, cuando haya posición significativa de mercado, y la ley no dice que es posición significativa de mercado, entonces el regulador podrá actuar para disminuirla. Bueno. Sí, y seguro también una ley aplaudida por los grandes pulpos multinacionales y nacionales de la comunicación. Se tiró el tema de los trabajadores de prensa. Para un segundo bloque vamos a hablar específicamente de eso, porque justamente si hay algo que explica en parte este proceso largo de varios años de la relación entre el gobierno kirchnerista y los medios de comunicación, salta como
desde los poros de la propia discusión salta la relación con los trabajadores de prensa, de lo cual vamos a hablar en el próximo video.